¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Reptil Simbiosis. Este va a ser un video rápido, únicamente vamos a platicarles, como vieron en el título, cómo va nuestro ejemplar de Boa Esmeralda, el macho. Nos gustaría compartirles con ustedes pues un poquito de lo que hemos aprendido con esta especie, con ejemplares que compramos para poder concretar proyectos, ¿no? De este ejemplar, pues nosotros buscamos mucho, lo trajimos del extranjero para garantizar pues un animal que estuviera acostumbrado, que se adaptara rápido y demás. Pero es bien complicado con esta especie, entonces creo que es una tarea que tenemos ya algunos aquí en el país que queremos sacar la especie adelante. En mi personal punto de vista lo quiero sacar porque pues conozco gente que tiene la intención de tener estos ejemplares, pero de repente se detienen, ¿no? Porque les comparten o les compartimos de repente que es complicado tenerlos. Y es más porque como la gran mayoría viene de captura, pues no se adaptan. Y además, cuando vienen de captura, es muy alto el porcentaje de ejemplares que traen patologías como, por ahí pueden tener una clamidia, pueden tener también Cryptosporidium o algún otro patógeno. No quiero espantar a nadie con ese tema, pero creo que es algo muy importante de entender que si tenemos ejemplares de cautiverio, perdón, criadas extraídas de la naturaleza, pueden llegar a tener una de estas patologías que además son altamente contagiosas, hablando del Cryptosporidium, por ejemplo, y si no tenemos una cuarentena adecuada, pues toda nuestra colección se ve afectada. Entonces, bueno, regresando al tema, nuestro ejemplar va muy bien, lleva 3 comidas que agarra a la primera. Y bueno, también ya le hicimos 2 copros. Ya hicimos 3. En el primero detectamos como por ahí unos quistes. En el segundo sí tenía algunos parásitos. Ya descartado el Cryptosporidium, se hizo una tinción para poderlo sacar. Y se hizo una tercera. Repetimos el análisis de cripto para descartar cualquier posibilidad. Negativo, afortunadamente. Y ya no tiene parásitos más que lo convencional, ¿no? De la especie. Con una desparasitada, ya hicimos una desparasitada, entonces el ejemplar va muy bien. Vamos a dejarles una, para que lo puedan ir viendo, al ejemplar. Es un ejemplar un poquito gruñón, según a lo que nos comentaron es 2020, entonces en teoría pues este año estaría cumpliendo los 3 años de vida, ya sería un macho juvenil adulto. Entonces, pues que nosotros recomendamos, por ejemplo, para esos ejemplares para que se adapten, los metemos o procuramos tenerlos en cajas, en topper, aislados por supuesto de la colección en su cuarentena, y tratamos de taparle con papel oscuro para que también ellos se sientan o no se sientan invadidos cuando alguien pasa por ahí o prenden muchas luces. Ponemos esto para que ellos se puedan sentir cómodos, ¿no? Y se adapten bien. Otro punto importante es que les ponemos nosotros tapas de malla. Aquí en la zona pues hace mucho calor y humedad, y tener topes cerrados de repente es muy complicado porque se suben estos parámetros y también les afecta. A mí me ha funcionado, los ejemplares pues yo los veo adaptados, entonces pues es un tip, pero consideren que donde yo vivo, si hay gente que vive en Ciudad de México, pues va a tener condiciones diferentes. Otro punto importante mencionarles, pues ese cuidado, chicos. De repente nos dicen, ¿cómo tenemos a nuestros ejemplares? Pues una alta humedad, una alta temperatura. Y nos casamos con esa idea y de repente es una alta humedad, tengo que tener siempre mojado su papel, su servitoalla o el sustrato que tengan. Y por ejemplo nosotros no, nosotros con una humedad alta que tenemos en el ambiente, el papel permanece secado. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que le humedecí más bien yo no le he humedecido el papel a nuestro ejemplar, simplemente con su tazón de agua suficiente. De hecho, inclusive un tazón de agua muy grande sube la humedad y por supuesto que les afecta. Entonces, por ahí les recordaba que tenemos un canal de cuantificación un video dentro del canal de la cuantificación de parámetros. Muy importante que lo consideren para que pues podamos darle los parámetros correctos, monitorearlos. Cuando compran un ejemplar, yo sugiero que siempre revisen de dónde proviene,
para que también ustedes sepan qué está comiendo y demás. Nuestro ejemplar ahorita está comiendo rata de entre 40 y 60 gramos. Entonces, pues va muy bien por esa parte. Entonces, pues nada, además les queremos compartir cómo va este muchacho. Va muy bien hasta ahorita. Aún lo tenemos en observación. Digo, está comiendo bien, está defecando bien, está activo de noche. Entonces, pues, pero no por eso nos vamos a confiar, vamos a tenerlo monitoreando. Por ahí una persona, digo, para esta especie, para poder, porque al final tenemos ya varios años con nuestra hembra, pero no por tener un ejemplar, pues vamos a ser los expertos, ¿no? Hay gente que se ha dedicado muchos años a la reproducción y además gente, pues, muy amable porque nos han compartido información. Y uno de ellos nos compartió algo que yo considero importante llevar a cabo. Él decía que si es un ejemplar del cual no estamos seguros que sea nacido en cautiverio, él de ley les da un año de cuarentena. Y esto porque por los patógenos que les mencioné anteriormente, pues muchas veces tardan en dar síntomas o verse o presentarse, vaya. Entonces él decía, para no poner en riesgo una colección, si yo no conozco de dónde proviene el ejemplar, un año de cuarentena. Estoy muy tentado a llevar eso. La verdad es que no, la verdad es que es mentira, no estoy muy tentado, lo voy a llevar a cabo porque pues no vamos a exponer a nuestra hembra, que es nuestra joya. Entonces yo creo que un año de cuarentena todo este año, por ahí de noviembre, diciembre, que es cuando empiezan a bajar las temperaturas aquí en la zona, pues yo creo que ahí en ese momento los vamos a juntar para que puedan, a ver qué pasa. Y si no se da, pues ni modo, no es como que sea nuestro principal objetivo en la vida. Nos gustaría, tenemos el principal motivo, pues es porque es mi especie favorita. Me gustaría concretar eso. Y segundo objetivo, si logramos sacar varias crías, pues que si en algún momento alguien quiere tener un ejemplar de estos y pues ha detenido por lo que les mencionaba, por saber si viene sano, si no trae algún patógeno, pues que tengan pues esa certeza, ¿no? De que es un animal que ya está acostumbrado, que no tiene que hacer tantas escalas cuando nos mandan del extranjero, porque híjole, hacen escalas horribles y pobres animales se estresan. Recuerden que en las serpientes el estrés es algo importante a considerar. Entonces, para que pues pudiera tener un ejemplar de estos, no son ejemplares baratos, lo que por supuesto a nosotros nos ayuda en qué sentido, porque si alguien invierte en un ejemplar de estos lo que costaría, pues porque lo va a cuidar y también es importante que cuidemos a los ejemplares. Pero bueno, ya nos fuimos muy lejos, el tema nada más era compartirles cómo va este macho, va muy bien, ya fue sexado, lo sexamos y ya confirmamos que es macho, entonces ya eliminamos ácaros, que recuerden que llegó con ácaros, ya fueron eliminados, en el último copro ya nos salieron parásitos, está comiendo muy bien, ahorita está en el suelo, ya no están las perchas, de ayer que lo solíamos un poquito no le gustó y se fue al suelo y después se regresó en la noche para sus perchas, estuvo ahí toda la noche y en la mañana se volvió a bajar. No se espanten, a veces esos comportamientos los tienen los ejemplares. Mi hembra lo he visto cuando ya ha hecho eso, hace como 4 años lo hizo. Entonces nada más es mantener en observación. Así que, pues es todo por el video. Hemos estado muy ausentes, pero híjole, de repente tenemos ya el contenido, pero no podemos grabar o no nos damos el tiempo porque nos faltan horas en el día. Somos un canal chico y de repente no subimos información tan seguido como queremos crecer. Pero vamos a procurar estar un poquito más presentes. Siempre se los prometo y pasa mucho tiempo sin que nos hagamos presentes. Pero bueno, entonces, pues eso es todo por el video, chicos. Y recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, estamos muy atentos. Reitero los agradecimientos porque últimamente hemos tenido pues un incremento de seguidores. Y nos motiva para seguir haciendo estos videos. También así nos han compartido comentarios y dudas que también son muy favorables y con mucho gusto los respondemos. A veces nos tardamos un par de días, pero procuro darme un tiempecito. Digo, somos un canal chico y me tardo en contestar. Imagínense si llegamos a crecer. No es que se nos suba, para nada va por ahí el tema, pero híjole, de repente se complica.
por las actividades que tenemos, pero jamás va a ser un pretexto para no atender a los animales y atender pues a la gente que nos sigue, ¿no? Entonces, pues es todo por el video, chicos, y nos estamos viendo en el siguiente video. Nos vemos.